Bien, esta noche vamos a estudiar en cuanto a la destrucción de Azazel. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios, así que les invito a inclinar sus rostros conmigo para orar. Padre Celestial, te damos gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Pedimos ahora en nuestro último tema la compañía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender cómo va a terminar el mal en este mundo y la gloriosa esperanza que nos espera más allá del momento que tú destruyas el pecado y los pecadores. Pedimos que ilumines nuestras mentes, que enternezcas nuestros corazones y que hagas arder en nuestros corazones esa bendita esperanza. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comprender el tema que vamos a tratar esta noche, y dicho sea de paso, el tema de esta noche lo voy a hacer más corto que lo normal, porque yo sé que ha sido largo el día, pero vamos a tratar bien el tema de todas maneras. Para entender el tema de esta noche, necesitamos, en primer lugar, comprender el santuario hebreo que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto de Sinaí. Así que para comenzar esta noche, brevemente voy a describir ese santuario y los servicios que se realizaban en ese edificio. Ahora, en el santuario terrenal, y estoy hablando del santuario en el desierto, había 4 lugares claves. Y yo sé que muchos piensan que eran 3, pero en realidad eran 4 lugares claves. El primer lugar clave era el campamento a donde vivía el pueblo de Israel. En el campamento, 3 tribus en el norte, 3 tribus en el sur, 3 tribus en el oriente y 3 tribus en el occidente. En el campamento habitaban los pecadores que necesitaban la salvación. Es decir, los que estaban en el campamento necesitaban la obra que se desempeñaba en el santuario para salvarlos. Es decir, en el campamento estaban los pecadores necesitados, condenados a muerte porque habían violado la santa ley de Dios. El segundo lugar clave en el santuario era el atrio. Era un patio que rodeaba el edificio del santuario en sí. Y en este atrio o en este patio se encontraban 2 muebles muy importantes en el servicio del santuario. El primer mueble se conoce como el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Allí se sacrificaban todos los animales. Y se sacrificaban diferentes clases de animales. Se sacrificaban corderos, se sacrificaban carneros, se sacrificaban machos cabríos, se sacrificaban inclusive toros, se sacrificaban aves. Toda diferente clase de animal se sacrificaba y se quemaba en el altar del holocausto. Ahora, antes de que los animales fuesen inmolados, ustedes pueden leer en los primeros capítulos del libro de Levítico que dice que o el sacerdote o la persona que venía del campamento colocaba su mano sobre la cabeza del animal, fuera cual fuera el animal, y confesaba su pecado sobre la cabeza de ese animal. De esta manera el pecado estaba siendo transferido del pecador al sacrificio. Y luego entonces el pecador tomaba el cuchillo y degollaba al animal que ahora estaba cargando el pecado. Y entonces, como vamos a ver en unos momentos, el sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al lugar santo del santuario. Ahora, quiero recalcar que el segundo lugar clave del santuario era el atrio, a donde se sacrificaban todos los animales.
y a donde se transfería el pecado del pecador al animal. Es decir, que cuando el pecador transfería su pecado al animal y el animal era inmolado, su sangre era derramada, el pecador se podía ir a su casa teniendo la certeza del perdón. Su pecado había sido perdonado por la sangre del Cordero. Ahora, debemos recordar que en el proceso de transmitir el pecado del pecador al animal, la sangre de ese animal ahora tenía el registro del pecado. Es decir, cuando se transfería el pecado y se derramaba la sangre derramada ahora llevaba el registro del pecado. Es decir, la sangre estaba contaminada por el pecado porque el pecado había sido transferido del pecador al animal. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre del animal, la sangre donde se encontraba el registro del pecado, porque el animal había muerto por el pecado de ese pecador, y el pecado del pecador estaba ahora perdonado, pero el pecado ahora estaba contenido en la sangre de ese animal. Ahora el sacerdote tomaba la sangre y dice la Biblia que rociaba la sangre en el velo del santuario entre el lugar santo y el lugar santísimo. De esta manera, el pecado se estaba transfiriendo del pecador al sacrificio, al santuario. ¿Está claro? Ahora, en el lugar santo había 3 muebles. Es muy importante recordar esto. En el santuario, en el lugar santo del santuario, había 3 muebles. En el sur se encontraba el candelero que tenía 7 brazos. En el norte del lugar santo se encontraba una mesa con lo que se conoce como los panes de la presencia o los panes de la proposición. Y en el lado occidental del lugar santo, inmediatamente antes de pasar por la cortina que llevaba al lugar santísimo, se encontraba el altar de incienso, a donde se ofrecía incienso que según la Biblia representaba las oraciones de los santos. Y la Biblia dice que cuando se ofrecía el incienso subía por la cortina y pasaba por encima de la cortina ante la presencia de Dios en el lugar santísimo del santuario. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden lo que hemos visto hasta ahora. 3 lugares claves. Número 1, el campamento donde están los pecadores necesitados. Segundo lugar, el atrio a donde el pecador transfería su pecado al animal y luego el animal era sacrificado, el registro del pecado estaba en la sangre. Luego, el pecador, representado por el sacerdote, entraba al lugar santo con la sangre, rociaba la sangre en el velo, que representaba el hecho de que ahora el pecado, cubierto por la sangre, estaba siendo depositado ¿dónde? Estaba siendo depositado en el santuario. El pecado cubierto con la sangre estaba siendo depositado en el santuario. Y según dice la Biblia, este proceso se seguía día tras día, 364 días al año. En realidad 359 días al año, 360 días el año bíblico. Ese último día del año se llevaba a cabo una ceremonia muy importante. Se conoce como el día de expiación. También se conoce como el Yom Kippur. Aquellos de ustedes que han estado en Nueva York en el día de Yom Kippur saben que en realidad todo Nueva York se para en ese día. Los negocios se cierran, las escuelas se cierran, es como una fiesta sagrada en Nueva York. Todo
se clausura en el gran Yom Kippur, el día de expiación. Ahora, en el día de expiación se realizaba una ceremonia supremamente importante. Todos los pecados que habían sido introducidos en el santuario en el transcurso del año, ahora eran sacados del santuario por el sumo sacerdote. Es decir, los pecados que habían ido del campamento al altar del holocausto, al lugar santo, y se habían depositado allí, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba esos pecados y ahora se dirigía en dirección contraria a lo que se dirigía todos los días del año. Es decir, los pecados ahora, en vez de entrar, ahora iban a hacer ¿qué cosa? Sacados del santuario. Es decir, el santuario iba a ser purificado de todos los pecados que habían entrado allí en el transcurso del año. Ahora hay un punto muy importante que necesito subrayar. Si ustedes leen Levítico 1 al 15, van a descubrir que las palabras pecado, maldades o maldad, iniquidad, se presentan en singular. Porque en Levítico 1 al 15 el énfasis recae sobre pecados individuales. Cada individuo lleva su pecado, su iniquidad, su transgresión, y estos pecados individuales son introducidos al santuario. Pero cuando ustedes leen Levítico 16, van a encontrar que esas palabras ya no se usan en singular, sino que se usan en plural. Dice que ahora el sumo sacerdote iba a purificar el santuario de las transgresiones, las iniquidades y los pecados del pueblo de Israel. Es decir, el enfoque diario era un enfoque sobre el pecado de los individuos entrando al santuario. El enfoque del día de expiación era que todo el cúmulo de los pecados de toda la congregación que habían entrado al santuario, ahora el sumo sacerdote los iba a sacar del santuario, iba a purificar el santuario del registro del pecado que había sido transferido allí. Es decir, en el servicio diario, los pecados entraban al santuario. En el servicio anual, esos pecados que habían entrado por medio de la sangre, ahora eran sacados por el sumo sacerdote del santuario, y el santuario era purificado. Ahora, algunas personas dicen: pastor, a mí no me gusta esa idea de que cuando el israelita era perdonado de su pecado, de todas maneras quedaba ese pecado registrado en el santuario. Entonces, ¿qué seguridad de salvación podía tener el israelita si su pecado sí había sido perdonado cuando el animal había muerto por él? Pero si ese pecado quedaba registrado en el santuario por la sangre que era rociada en el velo, ¿qué seguridad podía tener él si el pecado estaba ahí en el santuario, contaminando el santuario? Déjenme decirles que la mayor seguridad que el israelita podía tener era tener su pecado en el santuario, cubierto por la sangre. Porque los pecados que estaban en el santuario, sí, contaminaban el santuario, pero esos pecados habían sido lavados de la cuenta del pecador por la sangre. Es decir, los pecados habían entrado al santuario a través de la sangre. Lo peor que podía pasar con un israelita es que los pecados no hubiesen entrado al santuario por la sangre. Porque si los pecados no entraban al santuario, ¿estaban dónde?
estaban sobre el pecador. Es decir, la mayor seguridad del pecador era tener sus pecados en el santuario cubiertos por la sangre del cordero o del animal que se había sacrificado. Porque esos pecados, aunque estaban registrados en el santuario, estaban cubiertos por la sangre del animal que había muerto por los pecados de Israel. Ahora, en el día de expiación se realizaba una ceremonia muy interesante. Se sacrificaba primero un macho cabrío, se derramaba la sangre de un macho cabrío. Y dice claramente en Levítico 16 que la muerte de ese macho cabrío expiaba los pecados del pueblo de Israel. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos entender. El día de expiación se realizaba ¿en qué apartamento del santuario? El día de expiación se realizaba en el lugar santísimo, el cuarto lugar clave del santuario, en el lugar santísimo del santuario. Ahí donde se encontraba el arca representando el trono de Dios, donde se encontraba la ley, la norma del juicio, con que se compara las vidas de la gente, se encontraba en el lugar santísimo. Es interesante que lo primero que se hacía en el día de expiación era sacrificar un macho cabrío, que se dice que era un macho cabrío ¿para quién? Para el Señor, es decir, para Jehová. Ese macho cabrío representaba el sacrificio que iba a hacer ¿quién? Jehová. Ahora yo pregunto, esa parte del día de la expiación, ¿cuándo se cumplió? ¿Saben ustedes que hay un sentido en que el día de expiación se cumplió en el Calvario? Por eso muchas personas se confunden y dicen, no, la Iglesia Adventista enseña que el día de expiación comenzó en 1844, pero la Biblia enseña que Jesús murió en la cruz, es decir, ese macho cabrío que fue sacrificado, que murió, representa a Cristo, y Cristo murió fue en la cruz, es decir, el día de expiación se realizó en la cruz. ¿Me están entendiendo? Pero ahora escuchen bien, es solamente esa parte del servicio del día de expiación que se realizó en la cruz. Solo el sacrificio del animal se realizó en la cruz para proveer la sangre para lo que se iba a hacer en el día de la expiación. ¿Me están entendiendo? Es decir, que el día de la expiación, en su cumplimiento final, tiene dos etapas. La primera etapa es que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nuestros pecados que han sido introducidos en el santuario puedan ser ¿qué? Puedan ser sacados. Pero no son sacados en el momento que muere. Cuando muere provee la sangre. Pero es más adelante, después de 1844, que esa sangre Cristo la presenta para purificar los pecados del santuario y para sacarlos del santuario. ¿Me estoy explicando o no? Es decir, el sacrificio del día de la expiación representa el sacrificio de Cristo. Pero el proceso del juicio en sí, de sacar los pecados a través de la sangre, representa una obra que empieza Jesús después del año 1844. Y luego, estoy sencillamente repasando lo que muchos de ustedes conocen. El sumo sacerdote tomaba todas las transgresiones, todos los pecados, todas las iniquidades del pueblo de Israel. Dice la Biblia que traía toda esa carga sobre sí mismo y purificaba el santuario por virtud de su sangre que había sido derramada, y trae todos esos pecados y los coloca ¿dónde? Hay otro macho cabrío. ¿Cómo se llamaba ese macho cabrío? Ese macho cabrío se llamaba Azazel. ¿Saben ustedes que la tradición judía enseña casi sin variación, aunque hay algunos que tienen otras ideas, pero la vasta mayoría de los eruditos hebreos, de los eruditos judíos, enseñan que Azazel en realidad representa el príncipe de los demonios.
Azazel en realidad representa ¿a quién? Representa a Satanás. Y si ustedes leen en Levítico 16 la descripción del día de expiación, dice que el sumo sacerdote salía, agarraba a ese macho cabrío, lo ataba, colocaba sus dos manos sobre la cabeza de Azazel y confesaba los pecados, las transgresiones y las iniquidades que había sacado del santuario por virtud de su sangre. Y confesaba esos pecados sobre la cabeza de Azazel. ¿Qué estaba haciendo al colocar las manos sobre la cabeza de Azazel? Estaba tomando los pecados que habían entrado por la sangre y ahora por la misma sangre de Cristo, esos pecados estaban siendo sacados del santuario y colocados sobre la cabeza de ¿quién? Sobre la cabeza de Azazel. Es decir, todos los pecados de Israel, los pecados de los penitentes, los pecados que habían sido confesados y perdonados por la sangre del Cordero. No los pecados de todos los malos que no confesaron, porque esos no entraron al santuario por la sangre. Todos los pecados de los hijos de Dios que entraron al santuario, sus transgresiones, sus rebeliones, eran ahora traídas y colocadas sobre la cabeza de Azazel. Y luego dice ahí en Levítico el capítulo 16 que Azazel era tomado y era llevado ¿a dónde? Era llevado al desierto y dice Levítico 16 a una tierra no habitada. ¿Me están siguiendo o no? Es decir, el macho cabrío era desterrado al desierto, a una tierra desértica donde no había habitantes. Y luego si ustedes leen algunos libros, por ejemplo el primer libro de Enoc, que no es un libro de la Biblia, es uno de los apócrifos, pero nos ayuda a entender cómo los judíos comprendían este asunto del servicio de Azazel. Dicen allí que Dios lo primero que hace con Azazel es echarlo al desierto, a las tinieblas, esperando hasta que venga el día del juicio, cuando lo va a echar en el fuego. Es decir, parte de la idea era que después que Azazel iba a la oscuridad del desierto, a tierra no habitada, después de eso era consumido y quemado por fuego que venía de Dios. Y entonces todos los pecados del pueblo de Israel quedaban ¿qué cosa? Quedaban completamente purificados por el fuego. Y Dios tenía, después del día de expiación, un campamento limpio de todos los pecados que se habían cometido en el año. Porque Azazel los llevó, fue consumido y los pecados se desvanecieron. Ahora, ¿por qué razón dio Dios este servicio tan extraordinario? Porque en realidad, mis hermanos y mis hermanas, este servicio del santuario ilustra la obra de Jesús desde el momento de su encarnación hasta que finalmente se arranque el pecado del universo. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis sigue el mismo orden del santuario? Muchos adventistas no saben esto. Tratan de estudiar el libro de Apocalipsis sin referencia al santuario, pero no podemos estudiar el libro de Apocalipsis y comprenderlo sin comprender al mismo tiempo el servicio del santuario, porque el libro de Apocalipsis está organizado de acuerdo al orden del santuario, y eso es lo que yo quiero mostrarles esta noche. Vayan conmigo a Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 5. Fíjense cómo comienza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1 y el versículo 5. Esto lo leímos esta mañana, pero ahora vamos a leerlo de nuevo. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha ¿qué? Y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿A dónde habitan hoy los pecadores necesitados de la sangre de Cristo? ¿A dónde habitan? ¿A dónde habitan? En la tierra. Así que la tierra representa el ¿qué? El campamento. ¿A dónde vino Jesús para redimir a la raza humana? Vino aquí a la tierra. Vino a habitar entre nosotros en el campamento. Y luego tenemos el altar del sacrificio, a donde el pecador se le lavaban sus pecados, es decir, que era reconocido como inocente delante de Dios, porque ahora el pecado había sido transferido al animal. Eso es lo que dice Apocalipsis 1:5. Dice, nos lavó de nuestros ¿qué? Pecados. Y luego, ¿qué hace Jesús? Después de su muerte en la cruz del Calvario, que es representado por el altar del sacrificio, ¿a dónde va Jesús? ¿A dónde está en Apocalipsis 1 al 3 Jesús? ¿Caminando dónde? Entre los 7 candeleros. En Apocalipsis 4 al 7, Jesús está en la mesa de los panes. Lo pueden leer ahí. Hay varias referencias a pan en la serie de los sellos. Y cuando llegamos a Apocalipsis 8, el Señor Jesucristo se encuentra en el altar de incienso presentando las oraciones de los santos. ¿En qué apartamento está Jesús? El Señor Jesucristo está en el lugar ¿qué? En el lugar santo. ¿Y qué está haciendo en el lugar santo? Está intercediendo por nosotros. Está presentando delante de su Padre ¿qué cosa? Nuestros pecados. ¿Acaso no murió por esos pecados? Cuando yo confieso a Jesús, ¿puedo tener la certeza de tener perdón por esos pecados? Claro, pero ahora ¿qué hace Jesús? Dice que vive siempre ¿para qué? Para interceder por nosotros. Eso es lo que hacía el sacerdote cada día. Llevaba la sangre al santuario de los hebreos penitentes, llevaba la sangre y rociaba esa sangre en el velo. Representa el hecho de que cuando yo me arrepiento, cuando confieso mi pecado, el Señor Jesucristo ahora, en virtud de su muerte en la cruz del Calvario, se presenta delante de su Padre y dice: Padre, el pastor Bord pecó de esta forma, pero se ha arrepentido, confesó su pecado, y ahora, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y el pecado es registrado en el santuario, en los libros, pero al lado del pecado se registra ¿qué cosa? Perdonado por la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿mi mayor seguridad es tener mi pecado cubierto por la sangre en el santuario? Claro que sí, porque si no está en el santuario, cubierta por la intercesión de Cristo, ¿a dónde está? Está sobre mí. Es decir, Apocalipsis se está moviendo en el orden del santuario. Primero Jesús viene al atrio, muere para lavar nuestros pecados. Luego está entre los candeleros, en la mesa de los panes, en el altar de intercesión, intercediendo por nosotros cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios. Esos pecados son registrados en el santuario y se registra que son perdonados por la sangre del Cordero. Es decir, el santuario celestial hoy está lleno ¿de qué? Está lleno de pecado que ha sido ¿qué? Perdonado por la sangre del Cordero y la intercesión de Cristo por esos pecados. Pero todos los pecados que han sido confesados están registrados ¿dónde? Están registrados en el santuario. Es decir, el santuario celestial está contaminado. Y alguna persona dice: pero pastor, ¿cómo usted dice que algo en el cielo puede estar contaminado? Que es el santuario santo y contaminado también. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que Jesús fue santo y contaminado también?
Los pecados que se le dieron a Jesús no eran de Él. Era santo, pero se le dieron los pecados. En el santuario celestial es un lugar santo, un lugar santísimo. Los pecados no le pertenecen al santuario, sino que son puestos allí. Es decir, es santo y al mismo tiempo tiene el registro del pecado. Como Jesús fue santo y le fueron atribuidos nuestros pecados. Es decir, el santuario está lleno de ¿qué cosa? Está lleno de pecados. Pecados que han sido ¿qué? Perdonados y confesados. Todos están registrados ahí. ¿Creen ustedes que Dios guarda un registro en el cielo de nuestros pecados? ¿Dios guarda nuestros pecados? ¿Los escribe en un libro? ¿En los libros los escribe? Claro que sí. Eso es el equivalente de rociar la sangre en la cortina. La sangre llevaba el registro del pecado que había sido perdonado por la sangre del Cordero, y el sacerdote lo llevaba indicando que él estaba intercediendo con la sangre ahora por el penitente de Israel. De la misma manera sucede ahora con Cristo. Cuando confieso mis pecados, Él presenta su sangre como intercesor ante su Padre. El pecado queda grabado en los libros, pero queda grabado allí, perdonado. Es decir, el santuario está lleno de pecado, cubierto por la sangre del Cordero. Yo pregunto, ¿tiene que haber algún día en que Dios va a purificar el santuario? ¿O va a dejar esos pecados ahí para siempre? ¿Será que hay un día hacia el final de la historia en que Dios va a purificar el santuario de todos esos pecados que han sido confesados, de los cuales los seres humanos se han arrepentido? ¿Sí o no? Claro que sí. Y ahora escuchen lo interesante. Apocalipsis sigue la secuencia, porque inmediatamente después de hablar de Jesús, Apocalipsis 1 al 3 en los candeleros, Apocalipsis 4 al 7 en la mesa de los panes, Apocalipsis 8 al capítulo 11 está en el altar de incienso. En Apocalipsis 11, 19 dice que el templo en el cielo es abierto y se ve el arca del pacto. ¿En qué apartamento quedaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. Y luego aparece un ángel volando por en medio del cielo que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su ¿qué? La hora de su juicio ha llegado, porque se ha abierto el templo y se ha visto el arca del pacto. ¿Qué va a hacer Jesús en el juicio? Limpiar los pecados que están en el santuario. ¿Y cómo limpia esos pecados que están en el santuario? Solo se pueden limpiar porque han sido cubiertos con la ¿qué? Con la sangre. Ese es el sacrificio del primer macho cabrío. Lo hizo Jesús hace 2000 años. Pero la sangre la aplica especialmente al final de la historia, cuando va a limpiar el santuario del registro del pecado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Cuáles son los únicos pecados que Jesús va a sacar del santuario? En este momento, ¿cuáles son los únicos? Solamente los pecados que han entrado por la sangre al santuario a través de la intercesión de Jesús, los únicos. Es decir, los únicos pecados que se van a analizar son los pecados de los que profesan creer en Jesús. ¿De acuerdo? De aquellos que han profesado el nombre de Cristo, que han reclamado a Cristo como su intercesión, como su sacrificio, son los únicos pecados que se van a tratar en el día de expiación. Fíjese que en el día de la expiación no se trataban los pecados de los filisteos, ni los pecados de los babilonios, ni los pecados de los asirios, de ninguna de las naciones circundantes. El juicio comenzaba en la casa de Dios con los que profesaban servir a Dios. De la misma manera, los únicos que van a ser evaluados en el juicio y cuyos pecados van a ser sacados del santuario son aquellos que verdaderamente recibieron ¿a quién? Verdaderamente recibieron a Jesús. Y luego fíjense qué interesante, en el libro de Apocalipsis se abre el templo, en Apocalipsis 11, 19. En Apocalipsis 14 se anuncia la hora de su juicio ha llegado, y cuando se termina de proclamar los mensajes de los tres ángeles, cuando se termina la obra de la purificación del santuario, en Apocalipsis 15 dice que el templo en el cielo se cierra. Dice que el templo se llena de humo y nadie
nadie puede ya qué. Ya nadie puede entrar al templo. Porque se ha cerrado ¿qué cosa? Porque se ha cerrado la puerta de la oportunidad. ¿Qué significa eso? Que la obra de Cristo en el lugar santísimo, ¿a qué? La obra de Cristo en el lugar santísimo ha concluido. Ya nadie puede reclamarlo como intercesor, ya nadie puede reclamar su sacrificio, porque el servicio del santuario sea ¿qué? Se ha cerrado. Y luego cuando se cierra el servicio del santuario, ¿qué cae sobre la tierra? Las 7 postreras plagas sin mezcla de misericordia. Eso es una indicación de que cuando el templo se llena de humo, nadie puede entrar. Todos los casos han sido decididos y ahora Dios va a derramar su ¿qué? Su ira sin mezcla de misericordia. Ya no hay oportunidad de salvación para este momento. Pero ahora escuchen bien, queda un servicio por desempeñar. ¿Cuál servicio queda por desempeñar? Fíjense cómo el santuario ilustra esto. ¿Qué hacía el sumo sacerdote después de haber limpiado los pecados del pueblo? Tomaba los pecados del pueblo sobre sí, purificados por su sangre, venía a la puerta del lugar santo afuera, en el atrio, a donde se encontraba el macho cabrío Azazel, y confesaba todos los pecados, las transgresiones y las rebeliones de Israel sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Yo pregunto, ¿qué representa el macho cabrío Azazel? Escuchen bien, en Apocalipsis 20, después de caer las 7 postreras plagas, habla de un personaje que se llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y hay un personaje, un ángel poderoso que desciende del cielo y tiene una ¿qué? Tiene una gran cadena en su mano. ¿Y a quién va a prender y encadenar? Va a prender y encadenar a Satanás. ¿Y en qué condición va a estar la tierra? La tierra va a estar desordenada y vacía como un desierto. ¿Y cuántos habitantes va a haber en el planeta Tierra? No habrá ningún habitante. Yo pregunto, ¿está Satanás cumpliendo el papel de Azazel en el servicio del santuario en Apocalipsis 20? ¡Claro que sí! Ahora yo quiero compartir con ustedes algo muy interesante. La iglesia adventista es la única iglesia en el mundo que puede explicar la respuesta a una pregunta, y siempre que le he hecho esta pregunta a gente de otras iglesias, quedan pero completamente fuera de onda. Yo les pregunto, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿a cuál muerte se está refiriendo? ¿A la muerte física o a la muerte segunda? ¿Cuál es nuestra paga por el pecado? La muerte eterna, ¿sí o no? La segunda muerte, la muerte, la separación eterna de Dios, la muerte de la cual no habrá resurrección. Yo pregunto, ¿Jesús sufrió la muerte segunda? ¿No? Si Jesús no sufrió la muerte segunda, ¿quién la va a tener que sufrir? Yo. ¿Sufrió Jesús la muerte segunda? ¿Que es el castigo por el pecado, sí o no? Sí sufrió la muerte segunda. Pero ahora la pregunta es esta. Si Jesús sufrió la muerte segunda, ¿por qué no está separado hoy de su Padre? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué no quedó desterrado de una vez por todas? La única iglesia en el mundo que puede explicar eso es la iglesia adventista, porque conocemos la doctrina del santuario, la doctrina del Dios de expiación.
La razón por la cual Jesús no quedó eternamente separado de su Padre es porque últimamente todos esos pecados que separaron a Jesús de su Padre en la cruz del Calvario van a ser colocados sobre la cabeza de Satanás, y Satanás sufrirá el destierro y la muerte segunda por todos los pecados por los cuales murió Jesús. Es decir, Jesús no merecía. ¿Quién merecía en realidad sufrir la muerte segunda? Satanás. Y fíjense, ¿cuáles son los únicos pecados que son colocados sobre Satanás? ¿Cuáles son los únicos? ¿Los pecados de los malos son colocados sobre la cabeza de Azazel? No, son los pecados que entraron al santuario. ¿Y los impíos qué? ¿Ellos no sufren muerte segunda? Claro que sí. Ellos sufren la muerte por sus propios ¿qué? Por sus propios pecados. Porque esos pecados no entraron ¿a dónde? No entraron al santuario a través de la sangre. Es decir, no son colocados sobre Azazel. Ellos mismos sufren la culpa de su pecado. Y luego Apocalipsis, el capítulo 21, 20 y 21, dice que Satanás será echado ¿dónde? Será echado en el lago de fuego, y el lago de fuego lo va a devorar o a consumir. Exactamente lo que enseña el ritual del santuario del Antiguo Testamento. Y entonces Dios tendrá un pueblo limpio, un santuario limpio y un universo limpio. Los primeros escritos fueron escritos por Elena G. de White muy temprano en su ministerio. Son de sus visiones más tempranas. Como yo lo mencionaba anteriormente, nosotros generalmente cuando pensamos de eventos después del milenio, pensamos que la Santa Cristo desciende, sus pies tocan el Monte de los Olivos, se abre la llanura, desciende la ciudad, resucitan los impíos, rodean la ciudad, poco después de rodear la ciudad, la van a atacar, y entonces cae fuego y azufre del cielo, se consumieron, y Dios hizo un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso sucedió todo rapidito. No, señor. Lo que va a suceder después del milenio va a tomar mucho tiempo. Y usted dice, ¿cómo sabe eso, pastor? Primero, porque Elena White dice en el conflicto de los siglos, y es lógico, no tiene uno que tener ideas muy descabelladas para creerlo. Ella dice que cuando resuciten los impíos, la tierra está vuelta un desastre. Toda la infraestructura del mundo ha sido destruida por las plagas. Las ciudades cayeron. Todo está desolado. Y dice ella que lo primero que hace Satanás es consultar con sus ángeles sobre cómo pueden tomar la ciudad. Luego dice que va a tener reuniones para consultar con los grandes reyes de la tierra para ver qué ideas pueden aportar ellos para la estrategia de atacar la ciudad. Luego dice ella que se va a tomar tiempo para construir armamentos de guerra. ¿Ustedes creen que eso se va a hacer en 5 minutos? ¿Ustedes creen que van a atacar la ciudad con arco y flecha? Forget it. No con los grandes jefes militares de esta época. Le van a decir a los antiguos, mire, guarden esa flecha, que eso no vale de nada. Van a tener que reconstruir la infraestructura para crear armas. No van a atacar la ciudad con las manos peladas. Además de eso, como hemos visto en nuestro estudio, Dios va a mostrarle a cada impío el registro de su vida, que el pueblo de Dios vio durante los 1000 años. Eso va a tomar más que unos pocos instantes. Se va a mostrar todo el panorama de la historia del planeta Tierra, de comienzo a fin. Y luego lo interesante es que cuando descienda fuego del cielo para consumir a los pecadores, algunos se quemarán más tiempo que otros, porque reciben su castigo conforme a sus obras. Y los ángeles de Satanás se van a quemar más que los impíos, y Satanás se va a quemar más que todos. Porque Satanás está cargando no solamente la responsabilidad de su pecado, sino que está cargando la responsabilidad por todos los pecados que ha llevado al pueblo de Dios a cometer. Ahora escuchen la descripción que da Elena G. de White aquí de esto. Muy interesante. Esto se encuentra en Primeros Escritos,
Hay dos referencias que quiero leer. La primera se encuentra en la página 290 y 91. Dice ella esto: el castigo de Satanás había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quien engañó. ¿Es justo eso? ¿Qué pensarían ustedes de un juez? Hay un individuo que se comió un semáforo en rojo y otro individuo que mató a 10 personas, y el juez le dice: los condeno a ambos a cadena perpetua. ¿Qué les parece? ¿Justo o injusto? Injusto, porque el castigo es conforme a las obras y la seriedad del crimen y la cantidad de crímenes. Sigue diciendo ella: su sufrimiento, el de Satanás, había de ser incomparablemente mayor. ¿Qué significa incomparablemente? O sea que el castigo va a ser muchísimo mayor. Sigue diciendo: después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. ¿Cuánto es mucho más tiempo? En otras partes, Elena G. de White dice que Satanás tendría que sufrir muchos días más que los impíos. Ahora, una cita más, la que encontramos en la página 294 y 95 de Primeros Escritos. Dice ella: Satanás y sus ángeles sufrieron largo tiempo. Sobre Satanás pesaba no solo el castigo de sus propios pecados, sino también el de todos los de la hueste redimida que habían sido puestos sobre él. Además, debía sufrir por la ruina de las almas a quienes engañara. Después vi que Satanás y toda la hueste de los impíos estaban consumidos y satisfecha la justicia de Dios. La cohorte angélica y los santos redimidos exclamaron en alta voz: amén. Ahora yo quiero concluir en esta noche haciendo la pregunta: ¿has enviado tus pecados al santuario a través de la sangre de Jesús? ¿Has reclamado a Jesús como tu Salvador personal? ¿Te has arrepentido de verdad del pecado? ¿Has confesado tus pecados? ¿Han sido sepultados tus pecados? Recuerden, mis hermanos y apreciadas visitas, que los únicos pecados que son perdonados son aquellos pecados de los cuales nos arrepentimos y confesamos, que entran al santuario por la sangre y por la intercesión de Cristo Jesús. De allí que sea tan importante que nosotros cada día, al final del día, hagamos un inventario de nuestra vida. El Espíritu de Profecía dice que debemos hacer un inventario. Debemos pensar de las luchas que tuvimos durante el día, las caídas que tuvimos durante el día, y debemos presentar eso ante Dios y decirle: nuestro Padre, perdónanos por lo que hemos hecho. Y si estamos de verdad arrepentidos, Jesús presenta eso delante de su Padre. Y podemos tener la certeza absoluta del perdón a través de la sangre de Jesús. Y en el juicio no tenemos de qué preocuparnos. Algunos dicen, algunos pastores inclusive usan esta doctrina para asustar a la gente. Dicen: tu nombre puede estar pasando ahora mismo en el juicio. O sea, la gente se asusta todo y dice: ¡ay! ¿Será que mi nombre está pasando ahora? Escuchen. El juicio son buenas nuevas. Jesús en el juicio no está buscando hundirnos, está buscando vindicarnos. Está buscando decirle a Satanás: mira, sí, yo no te niego que el pastor Bor cometió este pecado y el otro pecado. Yo no te lo niego, pero
La clave es cómo entró ese pecado al santuario. Con mi sangre. Quitarle esas vestiduras viles y vestirle con ropa de gala. De la justicia de Jesús. No tenemos nada de temer del juicio, siempre y cuando nuestros pecados entren al santuario por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ustedes saben que esta noche, antes de terminar, yo necesito hacer un llamado. Necesito hacer un llamado particularmente a aquellas personas que todavía no han tomado el primer paso en sepultar sus pecados. ¿Saben ustedes que hay un paso que debemos tomar para sepultar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados? ¿Recuerdan Saulo de Tarso? Lo he mencionado antes. Era mala gente, Saulo de Tarso. 3 veces en el libro de Hechos relata su historia. Dice, yo perseguía a la gente de ciudad en ciudad. Los agarraba, los buscaba, los llevaba a las sinagogas, los azotaban. Y yo daba mi consentimiento. Y cuando los estaban matando, yo decía, amén, gloria a Dios. Pero luego el Señor se encontró con él en el camino a Damasco. Y le dijo, Saulo, Saulo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego la voz le mandó que fuera a visitar a Ananías. Yo he tenido el privilegio de estar en la casa que se cree que era la casa de Ananías, ahí en la ciudad de Damasco. Y Ananías le dijo al apóstol Pablo, ¿por qué te detienes? ¿Qué te estás demorando? Bautízate. ¿Y qué cosa? Bautízate y lava tus pecados. E invoca el nombre de Jesús. Y el gran Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo, fue bautizado por Ananías. Y todos sus pecados fueron lavados en las aguas del bautismo. Y después, si el apóstol Pablo pecaba, nada más tenía que orarle a Dios para renovar su relación con el Señor, para recibir perdón por el pecado. Pero era necesario que fuese bautizado para lavar sus pecados, para recibir también el don del Espíritu Santo, para poder vencer el pecado en su vida. Yo quiero preguntar una vez más al concluir en esta noche, ¿hay alguien aquí que no ha sido bautizado todavía, que le gustaría decirle al Señor Jesús, en un futuro, yo quiero tener el glorioso privilegio de enterrar de una vez por todas mis pecados en las aguas del bautismo? Quiero que tú me laves esos pecados, que los quites de mi registro, que los perdones por la sangre del Cordero. Yo quiero en un futuro tener el glorioso privilegio de experimentar el bautismo como lo enseña la Biblia. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere levantar la mano y decirle eso al Señor Jesús? Podría pedirle que se ponga de pie. Voy a tener una oración especial para usted. Gloria a Dios. Qué lindo, qué lindo. ¿Alguien más? El tiempo se fue ya, pero se me ocurre que hay otros aquí. ¿No hay más personas? Ah, mire, tenemos una niña aquí, gloria a Dios. Qué precioso. ¿Por qué no venir al frente? Vengan al frente, que esta niña es tan chiquita que no la veo.
Vengan aquí al frente y yo voy a tener una oración con ustedes. Los otros también, hay más, vengan. Voy a tener una oración para ustedes para que Dios fortalezca su decisión. Vengan al frente, mira qué linda esta niña, vente acá, aquí adelante conmigo. Y voy a tener una oración contigo. Gloria a Dios. Fíjense cómo el Espíritu Santo habla a los corazones. Yo sé que hay otros. No quieres quedarte con tus pecados, ¿verdad? ¿Quieres que Jesús lave tus pecados? Que quite ese registro lóbrego que tienes en tu vida. Enterrarlo completamente, limpiarlo. Como dijo Ananías al apóstol Pablo. ¿Alguien más, antes de tener nuestra oración, que quiere venir al frente y decirle a Jesús, sí, yo tengo planes en un futuro de consagrar mi vida completamente a ti? ¿Alguien más? Sé que hay otros. Es nuestra última reunión. No sé si Dios te vaya a hacer otro llamado después de esta noche. Puede ser la última vez que escuches su voz. Por eso siento una urgencia ahora de que hay personas aquí que deberían venir al frente que no han venido al frente. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Leticia, usted sabe que la Biblia dice fuérzalos a entrar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos otra alma preciosa aquí. Y el Señor está rompiendo el hielo. Ese hielo frío que Satanás pone en los corazones. Porque hay dos poderes aquí ahorita luchando. Uno dice, decídete, el otro dice, no te decidas. La gran controversia se está peleando aquí ahora mismo. ¿Alguien más? No sé si Wendy está preparada para cantar un himno. Yo creo que yo no le avisé, pero podríamos escuchar un himno de Wendy. Y mientras escuchan el himno, si hay alguien más aquí que quiere responder al llamado de Jesús? Venga al frente. Esto no es un compromiso conmigo, no es una obligación, es un privilegio. Es decir, el llamado que nos hace Jesús, Él dice que su carga es liviana. No es difícil. En realidad es fácil, su yugo es fácil. Escuchemos. Pocos instantes voy a tener nuestra oración final para clausurar esta semana, pero antes de hacerlo quiero preguntar una vez más, solo en pocos instantes, ¿hay alguien más que quiere decirle sí a Jesús en esta noche? ¿Quiere venir al frente antes de que yo tenga esta oración de bendición para los que han venido al frente? Bien, vamos a tener una palabra de oración. Si durante la oración todavía quieres colocarte de pie donde estás, hazlo. No dejes pasar esta oportunidad que el Señor te está concediendo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la forma en que te has manifestado esta noche. Te damos gracias porque a través de Cristo tenemos la gloriosa esperanza de la vida eterna. Te doy gracias por estas personas que han venido al frente. Tú has obrado sobre las mentes de ellos, les has invitado a venir. Te doy gracias porque han respondido.
Te pido, Señor, que muy pronto puedan consolidar y concretar esta decisión en las aguas del bautismo. Yo sé que hay otros aquí en esta noche, Señor, que saben que deben ser bautizados, como dice la Biblia, por inmersión, sepultados debajo de las aguas. Te ruego, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu hable directamente a sus corazones. Y, Señor, en este momento que puedan colocarse de pie en respuesta a tu llamado. Si hay alguien más, te pido que los impresiones para que lo hagan ahora, porque en unos instantes puede ser demasiado tarde. Te damos gracias por haber estado con nosotros durante esta semana. Pedimos, Señor, que nos bendigas en la semana que entra. Ayúdanos a que nuestras vidas sean diferentes. Transfórmanos. Enamóranos de tu palabra. Enséñanos cada día a orar. Y danos esa pasión de testificar a otros en cuanto a Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de la oración. Y gracias por escucharnos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.